Amados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Un viernes más delante de ustedes por la gracia del Señor. Y en esta oportunidad, teniendo esta situación política de tener un nuevo presidente elegido el día martes en el Congreso. Es una situación rara en principio, pero que en todo tenemos que decir que es voluntad de Dios. Porque el lunes antepasado vacaron al presidente Vizcarra, martes subió como nuevo presidente el señor Manuel Merino, y el lunes fue vacado, y este martes subió a la presidencia el señor Francisco Sagasti. Esto que nos parece anormal, pero dentro del plan de Dios, en su voluntad, sabe lo que hace y nos está dando un nuevo presidente. Y justo de este tema de las autoridades vamos a tocar en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, donde dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Oremos. Amantísimo Padre, Dios excelso, Dios de toda la gloria, gracias por abrir tu santo libro y ver este tema de las autoridades desde el punto de vista que le enseñaste a Pablo, y que de sus epístolas tomamos el modelo de como iglesia qué debemos hacer, cómo debemos actuar, porque toda autoridad proviene de ti, aunque esto crea desconciertos, pero el que maneja este mundo y sus gobiernos eres tú, Padre amoroso. Por medio de tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el versículo 1 de este capítulo 13 de Romanos comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y con esta palabra genérica, todas las personas, está hablando tanto a creyente como no a creyente, tanto a ateos, tanto también a agnósticos. Todas las clases de actitud del hombre hacia Dios están aquí involucradas, dando una orden entonces para todo el mundo y para todos los tipos de autoridades que hay aquí en la tierra. Hay que recordar que hay monarquías, que hay dictadores, que hay gobiernos anarquistas, o como el nuestro, que es republicano, ¿no? Somos demócratas para elegir, y eso proviene de Dios. Entonces, tratar de describir cada uno de estos gobiernos, por más malvados que sean, están dentro del plan de Dios, porque tienen un propósito para hacerlo, que muchas veces parte del hombre que no ama ni busca a Dios. Por lo tanto, tiene que pagar las consecuencias de querer vivir sin su presencia, pero llevaría demasiado tiempo. Lo que tenemos que ver con la autoridad que Dios ha establecido en este día para con nosotros. ¿Por qué? Porque las autoridades han sido establecidas por Dios, ¿no? Y tenemos que respetarla. Todo el problema comenzó con la vacancia del presidente Vizcarra. Y como dije, sabemos que el día lunes antepasado lo vacaron. Y el día martes subió el señor Manuel Merino. Y por las cosas tensas
con consecuencia de muertes, heridos, desaparecidos y todo eso que hemos visto durante la semana, Dios permitió que sea vacado. El día lunes y martes ya hemos tenido un nuevo presidente, el señor Francisco Sagasti. Todo esto, aunque a nosotros nos desconcierta, está en los planes de Dios. Tampoco puedo emplearme más, sino ver los motivos de parte de Dios por la cual debemos estar orando desde hoy viernes hasta que venga el Señor, por las autoridades venideras incluso, porque los beneficiados, ¿quiénes van a ser? Comenzando por nosotros, que no tenemos trabajo, que los sueldos son bajos, que hay epidemias, que hay inseguridad social, que hay matanzas, muertes, asesinatos, pedofilia y todas esas maldades que nos están presionando en estos días y que se necesita el establecimiento de una justicia. Y a mi modo de ver, y conforme a la palabra de Dios, Dios está haciendo esos cambios porque estamos rogando por un verdadero gobierno que nos dé paz y seguridad a todos, como lo enseña Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, entre los versículos del 1 al 4, que ya lo hemos visto en una oportunidad anterior. Entonces, decisiones, aunque no es de nuestro partido político, si lo tenemos, debemos verlo desde el punto de vista de Dios. Fíjense cómo está escrito el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y esto es una tremenda advertencia para la iglesia del Señor, para la iglesia de Dios. Debemos saber respetar las autoridades, aunque no nos gusten, y aún más, así hagan daño a la iglesia. Recuerden que, por ejemplo, Nerón persiguió a la iglesia, Calígula persiguieron a la iglesia. ¿Pero qué hacía la iglesia? Su queja, sus demandas, la pusieron en las manos de Dios y Dios se encargó de poner autoridades que comenzaran a respetar a tu pueblo, a su pueblo escogido. ¿Por qué? Porque Él quiere escuchar nuestro pedido y no queja. Y esto es importante. Hay muchos cristianos, incluso un núcleo familiar, que se ponen a criticar negativamente al que está de gobernante. He escuchado dentro de la iglesia, he escuchado en distintos tiempos que he estado pastoreando en distintos sitios, hablar mal del presidente de turno y he tenido que exhortarles que no podemos criticar ni de broma, porque Dios está escuchando, está viendo nuestra actitud, tanto externo como interno. Y aquí hay una advertencia, que tendremos juicio. Y si nuestra actitud hacia el presidente, sus ministros o incluso hacia cualquier autoridad como el encargado del gobierno regional, los alcaldes, ¿no? E incluso los jueces de paz que están en nuestros sectores donde vivimos, ellos son autoridad que Dios los ha puesto. La misma policía, el ejército, son parte del que Dios pone para nuestro bien. Y si criticamos, le estamos diciendo a Dios, qué mal que se ha escogido, que si yo fuera Dios, lo haría mejor que tú.
Esto es lo que queremos a veces expresar cuando nos oponemos, y no debe de ser así si realmente amamos y tememos a nuestro Dios. Ahora, con esta nueva autoridad que tenemos, conforme en principio a su juramentación, me sorprendió de no ver el crucifijo y la Biblia, sino que él ha hecho un juramento personal, un juramento sin tener que tomar en cuenta a Dios. Se dice que es agnóstico, ¿no? Es una filosofía de mayormente actitud moral. Y eso puede afectar su gobierno. Yo creo que no. Porque si Dios los escogió, tiene un plan y tiene un propósito. Y dentro de la historia bíblica tenemos ejemplos de autoridades, incluso panteístas, ¿no? Religiosos de otros dioses, que Dios los utilizó para el bien de Israel, para el bien de su pueblo. Por ejemplo, el caso del pueblo hebreo, que se tuvo que trasladar a Egipto para poder soportar los 7 años de hambre. ¿A quién utilizó Dios? Usó al faraón, al rey de Egipto. Y el instrumento para con Israel fue José. Y José Dios lo usó para hacerle un bien a ese faraón, que en recompensa le pidió que traiga a su pueblo a vivir en Egipto por la hambruna que iba a haber de 7 años. Y así lo hizo José. Entonces, no esperó Dios que sea otro que ame a Dios, no. A ese panteísta, que significa que ama dioses, incluyendo animales, cosas y personas, lo utilizó para proteger a su pueblo, a Israel. El otro que también me maravilla ver la actitud de Dios es con Nabucodonosor, por medio de quien le trajo bendición y bienestar al pueblo judío. Fue a través de Daniel y esos 4 jóvenes que fueron escogidos por Dios para ayudar a Nabucodonosor, pero más Daniel, quien hizo entonces que Nabucodonosor reconociera al Dios de Israel y favoreciera al pueblo, dándole libertad de culto, dándole lo mejor del territorio y que no les faltara nada por causa de Daniel. Y eso es Nabucodonosor tenía otros dioses y aún él mismo se creía Dios. Otro personaje bíblico que fue usado por Dios dentro de un rey pagano, como fue Ciro. Nehemías fue su copero. Y ya los que conocemos la historia, es que en un diálogo entre copero y su rey, Nehemías pudo hablarle del problema de su pueblo en Jerusalén. Y Dios tocó el corazón de Ciro y lo mandó. Le dio permiso para que vaya a Jerusalén y que llevara los materiales necesarios para restaurar al pueblo, al templo en Jerusalén. Y dio libertad para que parte del pueblo que estaba bajo su imperio pudieran regresar a Jerusalén a restaurar el templo de Dios. Es una forma maravillosa. Y hay otros ejemplos, pero el tiempo es corto. Eso es lo que he pensado en estos días. ¿Por qué Dios está usando a este hombre agnóstico? Y mientras escuchaba en su discurso al recibir
ya su autoridad como presidente y dar a conocer sus planes, entonces ver que hay buenos, ¿no?, proyectos, tanto en los distintos ministerios, 18 ministerios. Y eso es lo que debemos apoyar en oración, hermanos. Tanto en el trabajo, salud, seguridad social, ¿no? Todo eso, que Dios lo utilice para beneficiarnos, nosotros como pueblo de Dios, en respuesta a nuestro ruego. Y no solamente para nosotros, sino para todo el Perú, para el Perú religioso, para el Perú ateísta, para el Perú moral. En fin, un beneficio que tanto lo necesitamos, y ver y contemplar la gloria de Dios en este hombre que lo ha escogido para que nos gobierne. Este es lo que quería compartir en estos momentos con ustedes. Hay que orar entonces por este nuevo presidente y que todo se cumpla. No porque Él lo dice, porque es instrumento en la mano de Dios. Y en lo posible, si vemos hermanas o hermanos que están criticando, hay que enseñarles este pasaje bíblico para que no sean tropiezo a nuestros ruegos y para que ellos no tengan tampoco tropiezo para el día del juicio, porque ahí seremos juzgados por no haber obedecido el mandato de nuestro Dios. Hasta aquí comparto esta porción de la palabra y hagamos una lista de todos esos ministros y ministras y según sus planes que nos van a dar a conocer, pongámoslos en la mano del Señor conforme lo oigamos. Y así comenzaremos a recibir la bendición de Dios. El Perú cambiará. El Perú recibirá las bendiciones porque hay un pueblo que está intercediendo. Y se lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos orando, dándole gracias a Dios por esta exhortación de este momento. Bien, amoroso Padre, Dios excelso, muchas gracias que nos exhortas a que sepamos orar por las autoridades, cualquiera que sea. No netamente deben ser cristianos, no, sino el que tú nos pones porque tienes tu plan y tienes un propósito para nosotros como tus hijos y también bendición para todo nuestro Perú que tanto lo necesitamos. Hemos escuchado al presidente dar a conocer parte de su plan. Mas ayúdale, Señor, porque somos tu pueblo los beneficiados. Y asimismo, la iglesia no critique negativamente al nuestro nuevo presidente, como ya en Facebook o en YouTube o en Google ya estoy contemplando, Señor, hasta en WhatsApp y todos estos sistemas que están comenzando a hablar mal, los que somos mayormente de tendencia evangélica, hablando mal del presidente porque es agnóstico, olvidándose que tú has usado reyes ateos, panteístas, para beneficiar al pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que ver, que muchas veces vas a usar personas que no te aman, pero para nuestro beneficio. Encomendamos en tus manos a nuestro nuevo presidente, Francisco Sagasti. Bendícelo, Señor, guárdale, cuídale. No permitas que hayan ministros traicioneros o congresistas traicioneros que quieran hacerle daño a sus planes, sabiendo nosotros que de ti provienen. Gracias, Dios glorioso. Sabemos que todo lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tú nos concederás. Por lo tanto, gracias, porque comenzaremos a vivir una nueva etapa con un nuevo gozo,
de tus bendiciones. En Cristo Jesús, de corazón, te lo pido, Padre eterno. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.